Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 11 y les vamos a hablar sobre el motor neumático. Nuestro equipo está conformado por Isael Camberos, Joaquín Guadalupe y yo, Carlos Hernández. Ok, primeramente vamos a ver qué es un motor neumático. Un motor neumático, o bien un motor de aire comprimido, es un tipo de motor que realiza trabajo mecánico al expandir el aire comprimido. Los motores neumáticos generalmente convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico mediante un movimiento lineal o giratorio. El movimiento lineal puede provenir de un diafragma o un actuador de pistón, mientras que el movimiento giratorio es suministrado por un motor neumático tipo paleta, un tipo motor neumático de pistón o un tipo de motor de engranajes. Los motores neumáticos pueden trabajar entre 3 y 7 bares, aunque la presión normal de trabajo es cercana a los 6 bares. Los motores están diseñados para dar sus mejores características a la presión de 6. Aquí podemos ver una tabla que especifica los rangos de presiones a los que trabajan, así como la potencia que suministran, la velocidad a la que giran, el par que dan y así como su consumo de aire. Como podemos ver, entre mayor sea la presión que dan, mayor será su consumo de aire. El motor neumático ofrece ciertas ventajas que lo hacen indiscutible, sobre todo en usos donde las condiciones ambientales son adversas, ya que dentro de estas ciertas limitaciones es insensible al calor, el polvo, la humedad y las vibraciones, en ambientes explosivos donde el riesgo de chispa de los eléctricos los hace muy peligrosos. Al ser autorrefrigerados, pueden trabajar perfectamente en ambientes donde la temperatura alcance los 120 grados aproximadamente, como bien son en lugares extremos, como bien son en las minas, que ahí es peligroso que salten chispas. El mayor inconveniente que presentan es el costo energético. Comparado con los motores eléctricos, al ser un elemento de funcionamiento neumático, las velocidades de los pares de salida del eje pueden regularse empleando reguladores de caudal y de presión en las tuberías de alimentación, exactamente de la misma forma que aprietas la manguera para que deje de salir o para controlar bien el flujo de agua, más que en este caso sería con aire. Los tipos de motores neumáticos se pueden diferenciar principalmente en los que son los motores de paletas, los motores de pistones o los motores de engranajes. Cada uno de ellos tienen funcionamientos diferentes, el cual nuestro compañero Joaquín les va a explicar. Tomando lo que dijo el compañero sobre los tipos de motores, vamos a iniciar con el motor de paletas viendo unas características que este tiene, también como su tipo de funcionamiento y sus parámetros físicos. Bueno, los motores de aletas giran a velocidades más altas y desarrollan más potencia en relación a su peso que los motores de pistones. Sin embargo, tienen un par de arranque menos efectivo. Los motores de aletas son más ligeros y más baratos que los motores de pistones de potencia similar. Son los motores de uso más frecuente. Existen motores, estos motores, tienen un rotor montado excéntricamente en el cilindro, con aletas longitudinales alojadas en ranuras a lo largo del rotor. El par se origina cuando el aire a presión actúa sobre las aletas y el número de aletas suele ser de 4 a 8 y estos suelen girar desde 3.000 a 25.000 revoluciones por minuto en vacío y sin carga. Bueno, su funcionamiento. En la primera imagen vemos que el aire entra por la cámara de expiración A y la aleta 2 ha sellado la cámara B para que el aire no pase entre sí misma y la aleta 3, y la presión en la cámara B es todavía la presión de aspiración. Esta presión actúa sobre la aleta 3 moviéndola en sentido horario. Las aletas han girado un poco más y se han comenzado el proceso de expansión en la cámara B. La presión en esta cámara es por tanto baja, pero todavía hay una fuerza neta que mueve el rotor hacia adelante, ya que la superficie de la aleta 3 es mayor que la superficie de la aleta 2 en la cámara B. Además, la presión de aspiración actúa sobre la aleta 2 en la cámara de aspiración A. 3. Las aletas se han movido un poco más. La cámara B está siendo vaciada ahora a través de la salida y ya no existe contribución desde esta cámara. Desde esta cámara, la fuerza que mueve el rotor hacia adelante procede ahora de la fuerza de las aletas 1 y 2. Los parámetros de los motores de paleta. Sus características suelen ser aproximadamente de 3.000 a 9.000 RPM hasta 20 caballos de vapor. Y sus parámetros se calculan de la siguiente manera. El par es igual a la T por P1 por S por R.
el caudal, el consumo es igual a Q por B1 por C por N por P1 más 1. Y la potencia, POT, es igual a P1 por S por 2 por pi por N por R entre 45 por 10 elevado a la 5. Donde la C es el número de cámaras, N es igual a las revoluciones por minuto, P1 es la presión relativa actuante, kg, kilogramos sobre centímetro cuadrado. La POT es potencia en caballos de vapor, no en caballos fuerza. El QN es caudal normal. La R es el radio. La S es la superficie máxima de la paleta en centímetros cuadrados. Y el B1 es el volumen de la cámara máxima en centímetros cúbicos. Bueno, ahora continuando con los motores neumáticos de pistones. Los motores, aquí unas características. Los motores neumáticos de pistones tienen de 4 a 6 cilindros. La potencia de desarrollo bajo la influencia de la presión encerrada en cada cilindro. Trabajan a revoluciones más bajas que los motores de paletas. Tienen un par de arranque elevado y un buen control de velocidad. Se emplean para trabajos de baja velocidad con grandes cargas. Pueden tener pistones colocados axialmente o radialmente, y estos se pueden colocar en serie para así aumentar la presión. El funcionamiento. Su principio de funcionamiento es sencillo, dice. El eje se desplaza a un émbolo con movimientos alternativos. En la fase de expiración, el aire llena la cavidad del pistón, y en la fase de compresión, al desplazarse el émbolo hacia arriba, reduce el volumen del gas y lo impulsa hacia la línea de distribución, creando un giro en un eje. Bueno, los parámetros de los motores de pistones. Sus características son las siguientes: hasta 4000 revoluciones por minuto y 30 caballos de vapor. Sus parámetros se calculan con las siguientes expresiones. La potencia es igual a P1 por S por R por el coseno de A por el seno de A, que esto viene siendo igual a P1 por S por R por seno de 2A entre 2. El caudal o el consumo se calcula con Qn es igual a S por C por Z por N por P más 1. Dice, el par es T igual a P por S por R más R2, donde S es la sección del pistón, C es la carrera y N es, es igual a RPM. El Z es igual a N. El Z, perdón, es igual al número de pistones del motor. A es el ángulo entre anillos excéntrico y concéntrico. R1 y R2 son los radios de ambos anillos. Bueno, continuando con los motores de engranaje, están constituidos por dos ruedas dentadas de forma de engrane. El aire comprimido mueve los dientes de ambas ruedas, haciéndolo girar, y sale por el otro lado. Estos motores pueden alcanzar potencias altas y mantienen constante la fuerza de giro. Bueno, su funcionamiento. El aire comprimido u otro gas no agresivo es admitido por un lado en la línea de contacto de las ruedas dentadas y escapa por el otro lado después de provocar su rotación. Una rueda se acopla solidaria a su eje y la otra, montada sobre rodamientos, gira sobre su eje. La transmisión del par se realiza por el flanco de los dientes y por lo tanto el desgaste muy reducido no tiene influencia sobre la estanqueidad. Los pares disponibles en las bajas velocidades y el buen rendimiento en bajas presiones permite una utilización en las mejores condiciones con el aire a 4 o 5 bars, generalmente disponibles en todas las fábricas. Bueno, los motores neumáticos de engranaje y sus parámetros. Estos son baratos y de reducido rendimiento. Pueden entregar hasta 60 caballos de vapor de potencia. Sus parámetros pueden calcularse como prosigue. Potencia. La POT es igual a T por P1 por N. Caudal, el consumo es QN por 2 por B1 por Z por N por P1 más 1. Y el par es T es igual a P1 por 2.5 por M elevado al cuadrado por B por Z, y todo esto entre 45 por 10 elevado a la 5, donde B es el ancho del diente del engrane, M es el módulo de la rueda dentada, la altura del diente, N
es las revoluciones por minuto, Z es el número de dientes de la rueda y P1 es la presión relativa actuante. La POT pues, es la potencia dada en caballos de vapor y la R es el radio y B1 es el volumen máximo de la cámara. Muy bien, continuando con la presentación, posteriormente mencionaré algunos de los dispositivos comerciales de algunos de los tipos de motores neumáticos. Como sabemos, y han mencionado mis compañeros, existen tres tipos de motores neumáticos: los de paletas, de engranaje y de pistones. Muy bien, en este momento les mencionaré acerca de los motores neumáticos de paletas. Sin embargo, es necesario mencionar que al momento de nosotros seleccionar un motor neumático, primeramente tenemos que saber los requerimientos que necesitamos, es decir, en nuestra aplicación, a qué velocidad debe girar el motor y qué torque o qué par nos debe ofrecer para así desempeñar pues la aplicación de una manera eficiente. Muy bien, en esta tabla hay una relación de distintos modelos de motores neumáticos de paletas. Cada uno nos ofrece una potencia distinta y pues una velocidad distinta y un par. En este caso, por ejemplo, son motores que trabajan a una presión de 6 bar. Por ejemplo, en el modelo 6,5 CR30 nos viene una potencia de 5.62 watts a una velocidad máxima de 2500 revoluciones por minuto y una velocidad en vacío de 5000 revoluciones. Si se dan cuenta, en este apartado vemos que pues las revoluciones en vacío, en este caso la potencia máxima se da a la mitad, en este caso de la velocidad máxima del motor. Es lo que pasa con los motores neumáticos, que nos brindan la potencia máxima a la mitad de su velocidad, al 50%. Y en este caso nos da una potencia, un par máximo de 24.22 Nm y un par al momento del arranque de 23.50 Nm. Tiene un peso de 17 kilos y un caudal de 7500 litros por minuto. Si se dan cuenta, el motor es muy liviano. En este caso es algo que distingue a los motores neumáticos, ya que suelen ser más livianos que otro tipo de actuadores, además de que las dimensiones pues son menores. Es por esto que al momento de seleccionarlos en nuestra aplicación, pues tenemos que verificar los requerimientos que necesitamos. Muy bien, continuando, pues siguen los motores de pistón. Este tipo de motores, a diferencia de los motores de paletas, nos brindan una velocidad reducida, pero un par mayor. Es decir, nos entregan una fuerza mayor. En este caso, pues es el fabricante Thomson de la serie M1. Y existen diferentes tipos, con reductor o estándar. Por ejemplo, el estándar, una proporción de 1 a 1, porque no tiene reductor, nos brinda un par máximo, una velocidad máxima de 0.637 Nm a revoluciones de 1100 revoluciones por minuto. Y su par máximo nos brinda, por ejemplo, a 220 revoluciones, un par de 1.12 Nm y con un consumo en este caso de 200 litros por minuto a máxima velocidad. Como les mencioné, este tipo de motores nos suele brindar una velocidad menor pero un torque mayor. Como sabemos, podemos adecuar este tipo de motor a una aplicación a través de diferentes elementos que nos permiten variar la velocidad e incluso el par que nos ofrece el motor. Muy bien, continuando con los motores neumáticos de engranaje. Este tipo de motores son los menos utilizados por el rendimiento que ofrecen, ya que es mucho menor a los anteriores. En este caso son algunos modelos del fabricante Neumac. En este caso, por ejemplo, existen el modelo 15M 1600 RD6. En este caso tiene un sentido de giro reversible, que puede girar tanto para un sentido, como para otro sentido, izquierda o derecha. En este caso una potencia de 120 watts, una velocidad máxima de 8300 revoluciones, en este caso a la potencia máxima, y un par a la potencia máxima de 0.15 Nm, el par de arranque de 0.20 Nm y la velocidad en vacío de 16000
revoluciones por minuto. Y en este caso, pues el caudal de 4.3 litros por segundo. Y un peso de 0.32 kilos. Como se dan cuenta, son motores muy pequeños y con un peso también muy reducido. Este tipo de motor suele ser más complejo de utilizar, ya que el diseño de este tipo de motor es más complejo, es a través de dos engranes mecánicos. Por tanto, según las especificaciones del fabricante, pues nos ofrece una potencia menor en relación a los anteriores. Muy bien, las aplicaciones de los motores neumáticos. Los motores neumáticos son dispositivos los cuales están sellados. Por tanto, al momento en el cual circula el flujo de aire en ellos, el aire comprimido, pues evita que en ese tipo de sistemas, de actuadores, existan, por ejemplo, partículas como de polvo, de humedad. Es por esto que ese tipo de motores se utilizan en industrias químicas y farmacéuticas. Es por ello que son fáciles de esterilizar, además de que no reaccionan, por ejemplo, a través de chispas y no son sensibles a campos electromagnéticos ni a radiación. Es por eso que también se utiliza en la industria nuclear, médica y alimenticia, por las diferentes características que nos brindan. En este caso, también son utilizados en la industria petrolera. Como les mencioné hace un momento, esos motores pues no efectúan ningún tipo de chispas o, por ejemplo, de sobrecalentamiento, ya que el mismo flujo de aire que entra en el actuador hace que éste se refrigere, es decir, se autorrefrigera. Muy bien, aquí está un circuito de disparo de un motor neumático reversible. Se dan cuenta, puede girar en ambas direcciones. Es a través de dos relevadores y dos botones pulsadores, donde seleccionamos pues el giro del motor, y a través de estas válvulas estranguladoras pues variamos el caudal del motor. En este caso pues variamos la velocidad. Este es un tipo de circuito de disparo para motor reversible. Si no fuera reversible, simplemente tendríamos que cambiar la válvula distribuidora. En este caso es una 5.2 con accionamiento pues a través de relevadores de solenoides, y la podríamos sustituir, por ejemplo, por una 3.2, que simplemente pues como sería un solo giro, pues en este caso controlaríamos una sola dirección y a través de una sola válvula estranguladora. Existen diferentes maneras de controlar este tipo de motores neumáticos. Puede ser a través de la regulación también de la presión, ya que si nosotros regulamos la presión, podemos controlar directamente pues las revoluciones a las que gire y también el torque que nos ofrece. Es decir, pues reducimos el rendimiento, en este caso reducimos la potencia del motor. También el accionamiento puede ser directamente neumático, no solamente pues a través de eléctrico o electrónico. Puede ser directamente neumático a través pues de válvulas distribuidoras que pues tengan botones, por ejemplo, pulsadores, a través de pulsadores. Muy bien, como conclusión, sabemos que los motores neumáticos son un tipo de dispositivo indispensable al utilizarse como actuadores en las distintas aplicaciones que efectuemos, y que al momento de elegirlos podemos encontrarnos con diferentes parámetros que, según nuestros requerimientos, pues podemos seleccionar el tipo de motor para así aplicarlo pues en este caso a nuestro sistema, y eligiendo pues el tipo de motor que más se adecue. Además, como les mencioné, existen diferentes elementos que nos proporcionan pues un mayor control del motor neumático, pudiendo ser en este caso reguladores de presión, reguladores de caudal, para así controlar la velocidad y el par que nos ofrece el motor.